Muy buenas familia culé. En este vídeo tenemos tres noticias muy importantes sobre nuestro amado club. Pero antes, dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Barça. El Barcelona ha tomado una decisión que sacude el mercado, incomoda a muchos y rompe con el relato que durante años ha perseguido al club. Una decisión que no aparece maquillada en notas oficiales ni suavizada en discursos institucionales. El Barcelona ha dicho no a 120 millones de euros. Y lo ha hecho de forma tajante. Sin dudas. Sin matices. Sin dejar espacio a la interpretación. En un momento en el que se daba por hecho que cualquier oferta descomunal procedente de Arabia Saudí sería, como mínimo, escuchada con atención, el club azulgrana ha cerrado la puerta de golpe. Rafinha no está en venta. Bajo ningún concepto. Y ese mensaje es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Porque aquí no hablamos solo de una operación frustrada. Hablamos de un choque frontal entre dos modelos de fútbol. Entre dos formas de entender el poder. Entre el dinero inmediato y la construcción de un proyecto con sentido. Y el Barcelona, contra todo pronóstico, ha elegido el camino más incómodo. La oferta llegó desde el Neom SC con una contundencia difícil de ignorar. 100 millones fijos. 20 en variables. Una cifra que habría resuelto muchos problemas financieros de un plumazo. Una cifra que, en otros tiempos, habría sido vista como una tabla de salvación. Pero algo ha cambiado en el Barcelona. Y esa es la verdadera noticia que casi nadie está contando. En los despachos no hubo debate real. No hubo filtraciones interesadas. No hubo globo sonda para medir reacciones. Joan Laporta fue claro desde el primer momento. Rafinha no se toca. Y no por romanticismo. No por capricho. Sino por convicción deportiva. El club entiende que aceptar una venta así en este punto del camino sería dinamitar el mensaje interno. Sería reconocer que el proyecto todavía depende del dinero externo para sobrevivir. Y esa es exactamente la imagen que el Barcelona quiere desterrar de una vez por todas. Rafinha se ha convertido en una pieza estructural del equipo. No solo por lo que produce en el campo, sino por lo que representa fuera de él. Regularidad. Compromiso. Liderazgo silencioso. Una intensidad que contagia. En el vestuario lo saben. El cuerpo técnico lo sabe. Y la directiva también. El villano de esta historia no es el Neom SC. No es Arabia Saudí. Es la tentación permanente de vender identidad a cambio de oxígeno financiero. Esa tentación ha perseguido al Barcelona durante años. Ha condicionado decisiones. Ha provocado salidas traumáticas. Y ha dejado cicatrices profundas. Esta vez, el club ha decidido plantarse. La llegada de Hansi Flick al banquillo ha sido clave en este contexto. El técnico alemán ha devuelto a Rafinha un rol central. Confianza. Continuidad. Responsabilidad. El brasileño responde con rendimiento, pero también con actitud. Defiende. Presiona. Asume galones. Se siente importante. Y cuando un futbolista se siente así, el equipo lo nota. A sus 29 años, Rafinha atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. No es una promesa. No es una incógnita. Es una realidad contrastada. Y el Barcelona entiende que desprenderse de un jugador así, en plena fase de consolidación del proyecto, sería un error estratégico difícil de justificar. El propio futbolista ha sido claro en privado. No ha presionado. No ha pedido salir. No ha utilizado la oferta como palanca. Su foco está en competir. En ganar. En dejar huella en el Barcelona. Esa postura ha reforzado todavía más la decisión del club. Desde Arabia Saudí no esperaban una negativa tan contundente. El Neom SC pretendía convertir a Rafinha en el rostro visible de su ambicioso proyecto. La operación estaba diseñada para seducir a todas las partes. Pero chocó con una realidad inesperada. El Barcelona ya no está dispuesto a vender a sus pilares para cuadrar cuentas. Esta decisión marca un punto de inflexión. Un antes y un después. El Barcelona envía un mensaje al mercado, al vestuario y a su afición. El proyecto está por encima del dinero. La estabilidad deportiva es prioritaria. Y los referentes no se negocian. La comparación con el rival aparece de forma inevitable. Mientras otros clubes siguen atrapados en dinámicas de ventas forzadas y reconstrucciones constantes, el Barcelona intenta consolidar una base reconocible. Con errores, sí. Con limitaciones, también. Pero con una idea clara de hacia dónde quiere ir. Rechazar 120 millones de euros no es un gesto simbólico. Es una declaración de principios. Y como toda declaración de principios, tiene riesgos.
Pero también tiene un enorme poder transformador si se sostiene en el tiempo. La pregunta ahora no es cuánto dinero dejó de ingresar el Barcelona. La pregunta es qué tipo de club quiere ser a partir de ahora. ¿Y qué consecuencias tendrá esta decisión en el corto y en el largo plazo? ¿Hace bien el Barcelona en blindar a Rafinha frente a ofertas irrechazables? ¿Es una muestra de fortaleza o una apuesta peligrosa? ¿Marca realmente el inicio de una nueva etapa o es solo un gesto aislado? Y lo que viene no será cómodo. Porque sostener esta postura exige coherencia, paciencia y resultados. Rechazar una cifra así obliga al Barcelona a demostrar, semana tras semana, que la decisión no fue solo un gesto de orgullo, sino una apuesta con fundamento deportivo. Rafinha ya no es solo un nombre en la alineación. Se ha convertido en un termómetro del proyecto. Cuando él aprieta, el equipo aprieta. Cuando él no se esconde, el Barcelona tampoco. Su presencia en el campo simboliza una idea de fútbol más intensa, menos contemplativa, más comprometida con el esfuerzo colectivo. Justo lo que el club llevaba años reclamando y pocas veces encontraba. Por eso esta negativa también es un mensaje hacia adentro. Para los jóvenes que suben desde la cantera. Para los que dudan. Para los que miran de reojo ofertas externas. El Barcelona quiere jugadores que entiendan que estar aquí no es una estación de paso, sino un desafío real. Y Rafinha, con sus defectos y virtudes, encarna esa mentalidad. No es casualidad que esta decisión llegue ahora. No en medio del caos, no en plena urgencia financiera, sino en un momento en el que el club empieza a sentir cierta estabilidad deportiva. Todavía frágil, sí. Todavía discutible. Pero estabilidad al fin y al cabo. Vender a Rafinha habría sido volver a empezar. Otro parche. Otra reconstrucción forzada. Otro discurso vacío sobre procesos que nunca terminan. La afición, cansada de despedidas inevitables, empieza a leer entre líneas. No se trata solo de un extremo que se queda. Se trata de recuperar la sensación de que el club decide, y no reacciona. De que el Barcelona marca límites. De que no todo tiene precio. Eso no significa que el dinero haya dejado de importar. Sería ingenuo pensarlo. Pero hay una diferencia enorme entre necesitar vender y elegir vender. Y esta vez, el Barcelona ha elegido no hacerlo. Ha elegido proteger una pieza clave, aun sabiendo que el coste puede aparecer más adelante. Porque si el proyecto falla, la crítica será implacable. Se recordará cada euro rechazado. Cada oportunidad perdida. Cada riesgo asumido. Pero si el proyecto funciona, si el equipo crece, si Rafinha sigue siendo determinante, esta decisión será recordada como una de esas pequeñas grandes inflexiones que cambian el rumbo de un club. El mercado no se detiene. Las tentaciones volverán. Quizá con otros nombres. Quizá con otras cifras. La verdadera prueba no es esta negativa concreta, sino la capacidad del Barcelona para sostener este discurso cuando las circunstancias vuelvan a apretar. Por ahora, el mensaje es claro. El Barcelona quiere competir. Quiere construir. Quiere dejar de sobrevivir. Y ha elegido hacerlo con Rafinha en el centro del escenario. El tiempo dirá si fue valentía o imprudencia. Pero hay algo que ya no se puede negar. Esta vez, el Barcelona no se vendió. Y en el fútbol moderno, eso ya es una noticia enorme. Déjalo en los comentarios, dale like si quieres más análisis sin filtros, suscríbete al canal y acompáñanos, porque esta historia no termina aquí. Lo que viene puede definir el futuro inmediato del Barcelona. Lo que está a punto de ocurrir con Kenan Yildiz no es una simple operación de mercado. Es uno de esos movimientos que definen jerarquías, que separan a los clubes que reaccionan de los que anticipan, que exponen quién manda de verdad cuando aparece un talento destinado a marcar época. Y en silencio, mientras muchos miran a otro lado, el fútbol europeo ya se está posicionando. Kenan Yildiz ha dejado de ser una promesa cómoda. Ya no es el nombre exótico que aparece en resúmenes aislados ni el joven al que se le perdonan errores por edad. Yildiz hoy es un problema serio para cualquier defensa. Un futbolista que pide balón cuando quema. Que decide. Que no se esconde. Y eso, en un club como la Juventus, no es menor. El conflicto es claro y empieza en Turín. La Juventus atraviesa una reconstrucción frágil, llena de equilibrios forzados, discursos públicos prudentes y una realidad económica que no admite errores. En ese contexto, Kenan Yildiz se ha convertido en algo incómodo. Demasiado bueno para ser tratado como un proyecto a largo plazo, demasiado valioso para ignorar su impacto inmediato. Porque no hablamos solo de cifras. 8 goles. 8 asistencias. Presencia constante en los partidos grandes. Personalidad impropia de un jugador de 20 años. Hablamos de cómo se mueve entre líneas,
de cómo interpreta los espacios, de cómo entiende el juego antes que otros. Y cuando un futbolista empieza a jugar a esa velocidad mental, el mercado no perdona. En los despachos de la Juventus hay una sensación que no se verbaliza, pero se respira. Si Yildiz sigue este camino, retenerlo será cada vez más complicado. No por falta de voluntad. Por contexto. Por presión externa. Por ofertas que obligan a replantearlo todo. Y ahí aparece el verdadero villano de esta historia, el sistema que empuja a vender antes de consolidar. La prensa italiana habla de tranquilidad, de confianza, de proyecto. Pero la historia reciente desmiente esos discursos. La Juventus sabe mejor que nadie cómo funciona esto. Cuando un jugador joven alcanza este nivel de impacto, el reloj empieza a correr en contra. Y cada gran actuación acelera la cuenta atrás. Mientras tanto, los grandes observan. No preguntan en público. No filtran interés. Analizan. Comparan. Proyectan. Porque Kenan Yildiz no es solo talento. Es moldeable. Encaja en varios sistemas. Puede jugar por dentro, por fuera, caer a banda, aparecer como segundo delantero. Y eso lo convierte en una pieza codiciada para proyectos que buscan algo más que brillo puntual. Aquí es donde el relato se vuelve incómodo para la Juventus. Porque retener a Yildiz no depende solo de blindarlo con un contrato. Depende de ofrecerle un entorno competitivo real. Un equipo que no viva permanentemente al borde del ajuste. Un proyecto que no cambie de rumbo cada temporada. Y hoy, esa estabilidad no está garantizada. Yildiz lo sabe. Su entorno lo sabe. El fútbol moderno funciona así. No se trata de forzar salidas, sino de leer escenarios. De entender cuándo un club puede acompañar tu crecimiento, y cuándo empieza a limitarlo. A sus 20 años, Kenan Yildiz ya juega como alguien que piensa en el siguiente nivel. Por eso el próximo verano no será uno más. Será una frontera. Un punto de inflexión. O la Juventus consigue convertirlo en el eje real de su proyecto deportivo, o el mercado hará lo que siempre hace con este tipo de perfiles, ofrecer soluciones que parecen imposibles de rechazar. Y atención a este detalle, porque no es menor. Cuando en Italia se empieza a hablar de cifras cercanas a los 100 millones de euros, no es humo. Es una advertencia. Es el precio que se pone cuando un club no quiere vender, pero tampoco puede cerrar la puerta del todo. La historia de Kenan Yildiz todavía no ha explotado por completo. Está creciendo. Se está formando. Pero el fútbol europeo ya ha tomado nota. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Esto no va solo de talento. Va de decisiones. De valentía. De saber si la Juventus está preparada para construir alrededor de él, o si acabará repitiendo un patrón que ya conocemos demasiado bien. Y lo más inquietante es que esta historia todavía no ha enseñado su carta más peligrosa. Porque hay clubes que no necesitan prometer dinero. Les basta con ofrecer un escenario. Pero eso, todavía no lo están contando. Hay un punto exacto en el crecimiento de un futbolista en el que ya no basta con jugar bien. Es el momento en el que su talento empieza a exigir contexto, estructura y ambición real alrededor. Kenan Yildiz está entrando justo ahí. Y ese es el verdadero problema que hoy enfrenta la Juventus, aunque nadie lo diga en voz alta. Porque una cosa es descubrir talento. Y otra muy distinta es sostenerlo cuando el foco se vuelve permanente. Cuando cada partido ya no es una prueba, sino una confirmación. Yildiz ya no sorprende. Y cuando un jugador deja de sorprender y empieza a confirmar, el ecosistema cambia. En Turín intentan transmitir calma. Mensajes de confianza. Declaraciones que hablan de paciencia, de procesos, de crecimiento interno. Pero el fútbol de élite no se mueve por discursos, se mueve por señales. Y las señales que rodean a la Juventus son, como mínimo, ambiguas. Cambios constantes en la dirección deportiva. Dudas sobre el modelo de juego. Un proyecto que todavía no termina de definirse entre competir ya o reconstruir a medio plazo. En ese escenario, Kenan Yildiz es una joya, pero también un espejo incómodo. Porque su nivel expone las carencias del colectivo. Cuando Yildiz recibe entre líneas y no encuentra apoyos claros, cuando asume responsabilidades que no le corresponden por edad, cuando es el quien acelera un ataque que debería fluir solo, algo queda en evidencia. Y eso no pasa desapercibido para quienes toman decisiones fuera de Italia. Aquí aparece un elemento clave que pocos analizan. El perfil psicológico. Kenan Yildiz no es un jugador pasivo. No es alguien que se conforme con cumplir. Tiene hambre de protagonismo. De influencia. De escenarios grandes. Y eso, tarde o temprano, exige un entorno que acompañe.
La Juventus puede ofrecer historia. Puede ofrecer escudo. Puede ofrecer minutos. Pero en el fútbol actual, eso ya no es suficiente. Los grandes talentos quieren algo más. Claridad. Dirección. Un plan reconocible. Y ahí es donde empiezan las dudas. Mientras tanto, otros clubes observan desde una posición muy distinta. Con proyectos más definidos. Con estructuras estables. Con entrenadores que saben exactamente qué hacer con un futbolista así. No necesitan prometer titularidades inmediatas. Prometen crecimiento real. El mercado ya ha entendido algo esencial. Kenan Yildiz no es una apuesta, es una inversión estratégica. Por edad, por impacto inmediato y por margen de mejora. Y cuando se llega a esa conclusión, el precio deja de ser una barrera y se convierte en una herramienta de presión. La Juventus lo sabe. Por eso habla de cifras altas. Por eso intenta blindar el relato antes que el contrato. Pero la historia reciente del fútbol europeo demuestra que cuando un jugador quiere dar el salto, ningún discurso es suficiente si el proyecto no convence del todo. Y aquí entra una comparación inevitable. Mientras algunos clubes trabajan con una idea clara, con jerarquías definidas y roles bien asignados, la Juventus todavía busca su identidad. Y esa diferencia, en el desarrollo de un joven talento, pesa más de lo que muchos admiten. No se trata de una salida inminente. No se trata de un conflicto abierto. Se trata de una tensión silenciosa. De esas que se gestan temporada tras temporada, partido tras partido, hasta que una decisión lo cambia todo. Kenan Yildiz aún no ha llegado a su techo. Está lejos de él. Y precisamente por eso el momento es delicado. Porque retenerlo sin ofrecerle el escenario adecuado puede ser tan dañino como venderlo demasiado pronto. El próximo verano será clave. No por lo que se firme, sino por lo que se prometa y se cumpla. Porque el futbolista escuchará, analizará, comparará y decidirá con una madurez que ya demuestra en el campo. La gran pregunta no es si Kenan Yildiz puede triunfar en la Juventus. La pregunta real es si la Juventus está preparada para crecer al ritmo de Kenan Yildiz. Y esa respuesta, hoy, sigue sin estar clara. Si quieres seguir de cerca esta historia, entender cómo se mueven los grandes clubes en la sombra y anticiparte los movimientos que pueden cambiar el mapa del fútbol europeo, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué crees que debería hacer la Juventus con Kenan Yildiz. Porque esta historia, créeme, todavía tiene muchos capítulos por delante. Lo que el Barcelona está preparando lejos de los focos no es un simple fichaje de futuro. Es una jugada estratégica. Silenciosa. Medida. Una de esas decisiones que no llenan portadas hoy, pero que pueden cambiarlo todo mañana. Mientras la atención se centra en el presente inmediato, en los goles de cada jornada y en las urgencias del corto plazo, en los despachos del club se está construyendo algo mucho más profundo. El Barcelona ha decidido anticiparse. Y cuando este club decide anticiparse, no lo hace por capricho. Lo hace porque ha leído una señal que otros todavía no ven. El nombre es Hamza Abdelkarim. Y su aparición en el radar azulgrana no es casualidad ni oportunismo. El conflicto es claro y tiene nombre propio. Robert Lewandowski. No por lo que deja de hacer, sino precisamente por todo lo que aún representa. El delantero polaco sigue siendo el eje ofensivo del equipo, el referente indiscutible, el jugador que sostiene el ataque con jerarquía y experiencia. Pero el tiempo no se detiene. Y el Barcelona, escarmentado por errores pasados, ha decidido no esperar a que el vacío sea evidente. Aquí aparece el verdadero dilema. ¿Cómo se prepara el relevo de un delantero que lo ha sido todo sin generar una ruptura traumática? ¿Cómo se construye el futuro sin debilitar el presente? La respuesta del Barcelona no pasa por grandes titulares ni por inversiones descontroladas. Pasa por inteligencia. Por planificación. Por apostar antes de que el mercado se vuelva una locura. Hamza Abdelkarim encaja exactamente en esa lógica. Joven. Potencial enorme. Margen de crecimiento brutal. Y, sobre todo, una lectura del juego que ha despertado interés en media Europa. En el Al-Ahly saben que tienen un diamante. En Europa saben que no tardará en explotar. Y el Barcelona ha decidido moverse antes de que sea demasiado tarde. En los despachos del club no hay improvisación. Las conversaciones con el entorno del jugador llevan tiempo. El acuerdo con el futbolista está avanzado desde hace semanas. Y esto es clave. Porque cuando un jugador joven da el sí antes que el club vendedor, el escenario cambia por completo. El poder ya no está solo en la negociación económica, sino en la voluntad. Y aquí el Barcelona juega una de sus cartas favoritas. El proyecto. La narrativa. La promesa de crecimiento real. No de atajos.
No de presiones inmediatas, sino de un camino claro, definido, con etapas marcadas. Llegar. Adaptarse. Crecer. Aprender. Y cuando el momento sea el adecuado, dar el salto. La idea es precisa. Hamza Abdelkarim no llegaría para ocupar el lugar de Lewandowski. Llegaría para observarlo. Para absorberlo. Para entender desde dentro lo que significa ser delantero centro en el Barcelona. Porque en el club consideran que no hay mejor escuela que convivir con el referente al que algún día estás llamado a relevar. Este enfoque no es casual. Es una respuesta directa a errores del pasado. A apuestas precipitadas. A cargas excesivas sobre jóvenes que aún no estaban preparados. Esta vez, el plan es otro. Más paciente. Más estructurado. Más coherente con la realidad actual del club. El movimiento, además, tiene un trasfondo económico muy claro. El Barcelona no está en condiciones de competir en subastas salvajes por delanteros consolidados. Lo sabe el club, lo sabe el entorno y lo sabe el mercado. Por eso, la apuesta por Hamza Abdelkarim no es solo deportiva. Es también una declaración de principios. Invertir una cantidad controlada, con opción de compra asumible, por un delantero con proyección internacional es exactamente el tipo de operación que define esta nueva etapa. Menos ruido. Más sentido. Menos urgencia. Más visión. Pero cuidado. Pensar que esta es una operación sencilla sería un error. Porque el Barcelona no está solo. Otros clubes europeos ya han preguntado. Ya han observado. Ya han tomado nota. Y cuando varios proyectos ponen el ojo en el mismo perfil, el tiempo se convierte en un factor decisivo. Por eso el club ha reactivado contactos. Por eso quiere cerrar pronto. Porque sabe que si espera demasiado, el escenario puede cambiar. El fútbol no tiene paciencia cuando detecta talento joven con proyección real. Esta historia no va de un fichaje más. Va de cómo el Barcelona quiere construir su futuro ofensivo sin romper su presente. Va de cómo se gestiona una transición tan delicada como necesaria. Va de aprender del pasado para no repetirlo. Y todavía hay muchas cosas que no se están contando. Detalles del plan. Del encaje real del jugador. De lo que esperan dentro del vestuario. De cómo puede cambiar la jerarquía a medio plazo. Pero eso viene después. Si quieres seguir entendiendo cómo el Barcelona planifica más allá del titular inmediato, porque este movimiento dice mucho más de lo que parece y que puede significar realmente para el futuro del ataque azulgrana, suscríbete al canal, deja tu like y participa en los comentarios. Esto no termina aquí. La clave de esta operación no está solo en el talento de Hamza Abdelkarim. Está en el contexto. En el momento exacto en el que el Barcelona decide moverse. Porque este fichaje no responde a una urgencia deportiva inmediata, responde a una cicatriz que el club todavía recuerda demasiado bien. Durante años, el Barcelona reaccionó tarde. Esperó a que las leyendas se agotaran. A que los ciclos terminaran de forma abrupta. A que el mercado impusiera precios imposibles. Y cuando quiso corregir, ya era tarde. Hoy, el club intenta algo distinto. Anticipar. Controlar los tiempos. Reducir el riesgo. Por eso la hoja de ruta es tan clara. Llegada progresiva. Adaptación sin focos. Crecimiento lejos de la presión del primer equipo. Nada de convertir a Hamza Abdelkarim en salvador antes de tiempo. Nada de cargarle un peso que todavía no le corresponde. El mensaje interno es firme. Aquí se viene a aprender antes de liderar. La idea de empezar en el filial no es un castigo, es una protección. El Barcelona entiende que el salto desde el fútbol africano al ritmo europeo no es inmediato. Cambia la intensidad. Cambia la lectura táctica. Cambia la exigencia mental. Y solo los que saben esperar suelen llegar más lejos. Aquí entra una figura clave que no se menciona lo suficiente. Robert Lewandowski. No solo como delantero. Como referencia. Como mentor. Como modelo de profesionalidad. En el club están convencidos de que su influencia puede acelerar procesos que, de otro modo, tardarían años. No se trata de entrenar juntos todos los días. Se trata de observar rutinas. De entender cómo se prepara un partido. Cómo se gestiona la presión. Cómo se convive con la exigencia permanente de marcar goles. Para un delantero joven, ese aprendizaje vale más que cualquier promesa contractual. Pero no nos engañemos. Este movimiento también tiene una lectura política interna. El Barcelona quiere demostrar que tiene plan. Que no vive improvisando. Que no depende exclusivamente de oportunidades de mercado de última hora. Que piensa el ataque más allá del próximo partido.
Y eso envía un mensaje claro al vestuario y al entorno. El club no va a hipotecar su futuro por decisiones emocionales. Va a construir transiciones. Lentamente. Con lógica. Aunque eso no venda titulares inmediatos. Ahora bien, hay un riesgo que nadie puede ignorar. El desarrollo de un joven talento nunca es lineal. No todos responden igual. No todos se adaptan. Y el Barcelona lo sabe. Por eso el coste controlado de la operación es fundamental. Porque permite equivocarse sin romper el proyecto. Además, la competencia externa aprieta. Otros clubes europeos siguen de cerca a Hamza Abdelkarim. Algunos con más músculo económico. Otros con menos presión mediática. Y eso obliga al Barcelona a moverse con inteligencia, no con prisa. Cerrar esta operación pronto no es un capricho. Es una necesidad estratégica. Porque cuando un delantero joven empieza a destacar en torneos internacionales juveniles, el mercado se vuelve agresivo. Y ahí, el Barcelona suele llegar tarde si no se anticipa. Esta apuesta dice mucho de la nueva mentalidad del club. Menos obsesión por el nombre. Más atención al proceso. Menos fuegos artificiales. Más estructura. Y eso, en el contexto actual, es casi revolucionario. ¿Será Hamza Abdelkarim el relevo de Lewandowski? Nadie puede asegurarlo. ¿Está el Barcelona haciendo lo correcto al planificar con tiempo? Todo indica que sí. Porque incluso si el resultado final no es el esperado, el camino está bien trazado. El verdadero cambio está ahí. En entender que el futuro no se improvisa. Se diseña. Y esta historia, lejos de cerrarse, apenas empieza a tomar forma. Porque cuando el presente todavía responde, pero el futuro ya llama a la puerta, las decisiones pesan el doble. Si te interesa seguir este tipo de análisis, entender cómo se construyen los proyectos antes de que exploten en titulares y anticiparte los movimientos que marcarán el mañana del fútbol europeo, suscríbete al canal, deja tu like y participa en los comentarios. Y además, no te vayas todavía. Haz clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en pantalla, porque ahí seguimos profundizando las claves que muchos prefieren no contar.